barra de título, excelente, seleccionado, 3 de 4 ventanas proyectadas. Habíamos quedado al inicio de la estenosis mitral y les traje esta diapositiva para recordar, porque esta diapositiva está en el tema de arritmias. Y les traje esta diapositiva para recordar lo que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular tiene este tipo de trazado y se caracteriza principalmente por ausencia de onda P que precede al complejo QRS. Este es lo normal, una onda P que claramente precede al complejo QRS, ¿no? Una onda P que precede al complejo QRS. La onda P que representa la contracción auricular y el complejo QRS que representa la contracción ventricular. Que toda contracción ventricular es precedida de la contracción auricular. Pero en la fibrilación auricular lo que existe es una anarquía de onda P. La aurícula empieza a latir de forma totalmente irregular, no hay una generación rítmica apropiada a nivel del nodo sinoauricular, de la onda de despolarización, entonces las ondas P aparecen en cualquier lugar. De tal manera que hay alguna onda P que produce contracción ventricular, pero hay otras ondas P, como aquí por ejemplo, que no produce contracción ventricular. Hay una contracción entonces anárquica de los ventrículos, de las aurículas. Este trazado de fibrilación auricular se caracteriza precisamente porque hay una anarquía en la contracción de las aurículas. Existen múltiples focos donde se genera el estímulo cardíaco y la característica en el electrocardiograma, no se olviden, es la ausencia de onda P que es seguida de un QRS. Esto indica que hay una actividad auricular desorganizada y por lo tanto las ondas QRS, los complejos QRS, aparecen de forma arrítmica. Electrocardiográficamente habrá un electrocardiograma con RR irregular. También en esta diapositiva describe que la principal causa es el envejecimiento, es decir, la esclerosis de la válvula mitral, pero además también la cardiopatía reumática que afecta la válvula mitral. Cuando hablamos de estenosis hablamos de un estrechamiento y es importante recordar que el orificio de salida de la válvula mitral debe tener un diámetro de 4 a 6 centímetros cuadrados, ese es el diámetro normal, por donde la sangre fluye de la aurícula cuando se abre la válvula mitral, la sangre fluye de la aurícula hacia el ventrículo, principalmente por diferencia de presión. En el ventrículo baja la presión y hay una presión cada vez más importante dentro de la aurícula que hace que la sangre fluya de una cámara de alta presión a una cámara de baja presión. Aquí en la gráfica podemos ver cómo existe una diferencia en el orificio de salida de la válvula mitral a una válvula mitral estenosada. Esta válvula mitral estenosada va a ocasionar cambios hemodinámicos muy importantes en el ciclo cardíaco y además es la más común de las lesiones valvulares. Cuando hablamos de valvulopatías,
En primer lugar, en orden de frecuencia, está la estenosis mitral. ¿Y por qué la estenosis mitral es la más frecuente? Deben recordar que las dos causas más frecuentes son, 1, arteriosclerosis y 2, fiebre reumática que deja una lesión inflamatoria, luego cicatrizal, retráctil del orificio valvular. Esta válvula así estenosada es que ha sufrido un proceso inflamatorio que la ha cerrado. Existe entonces esta lesión valvular, es la más frecuente, y la causa más frecuente es una secuela de fiebre reumática. Cuando hablamos de fiebre reumática, no sé si en algún momento yo hablo de fiebre reumática, no me acuerdo, creo que no, pero brevemente les voy a decir que la fiebre reumática es una enfermedad reumática porque una de sus manifestaciones es la artritis, que afecta a niños principalmente entre los 5 hasta los 15 años y que se presenta como una secuela, como una complicación después de el niño haber sufrido una amigdalitis que está producida por una bacteria que se llama estreptococo. Y dentro de la clasificación que tienen los estreptococos hay una clasificación de Landsfield que es el estreptococo, ¿qué tipo? Beta hemolítico. Dentro de estas cepas de estreptococo existen unos que tienen afinidad por ir a atacar el riñón y ahí producen síndrome nefrítico. Otras cepas tienen afinidad por ir a ubicarse en el endocardio, en las válvulas, y otras tienen afinidad por el sistema nervioso central, donde se depositan en los núcleos basales y producen lo que se llama corea. La forma más frecuente es que este estreptococo viaje por la circulación sanguínea hasta el corazón y se ubique en las válvulas. Hemos dicho que el corazón izquierdo, por la forma en que trabaja sometido a más presión, el corazón es el lado que con mayor frecuencia se enferma o por endocarditis, o por hipertrofia, o por dilatación, o en este caso por una proliferación de bacterias. Una vez que están en ese nivel, los estreptococos producen una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria es una reacción inflamatoria infecciosa. Quiere decir que hay un proceso infeccioso a ese nivel. Después de que el niño recibe penicilina y tratamiento, las válvulas pueden haber sido afectadas y luego de un proceso inflamatorio, necrótico, viene una fase cicatrizal donde la válvula o va a quedar estenótica, que es lo más frecuente, se cicatrizan las valvas, o va a quedar insuficiente. Decíamos que el cuadro clínico comienza con una amigdalitis, que es una amigdalitis pultácea, o sea, uno mira las amígdalas y ve focos blanquecinos purulentos en las amígdalas. Asociado a ello, el cuadro infeccioso, febril, de decaimiento. Y el niño que va a desarrollar posteriormente secuelas a nivel renal, a nivel cardíaco o a nivel del sistema nervioso central, además de tener amigdalitis, tiene artritis. Esa artritis es muy característica, es una artritis
migratoria. ¿Qué significa migratoria? Significa que el niño hoy tiene la rodilla hinchada, no puede caminar porque la artritis obviamente provoca dolor, limitación. Al día siguiente está mejor de la rodilla y de pronto viene al codo. El codo se inflama, no puede mover el brazo, no puede ni extender ni flexionar y al cabo de 2 días de pronto le duele el hombro. Característica de la fiebre, de la artritis, de la fiebre reumática es que es una artritis migratoria. Artritis migratoria de grandes articulaciones. No va a inflamar una metacarpofalangiana. No va a inflamar una articulación metatarsiana, por ejemplo. Siempre va a ser de una articulación grande, habitualmente rodillas, codos, hombros, siempre articulación grande, migratoria. Esa es la característica, ¿no? Y la otra característica importante es que no deja secuelas. Es decir, la articulación se hincha, duele, el paciente está febril, está incapacitado, pero a los pocos días camina y esa artritis no ha dejado secuelas. Entonces, resumiendo, nuevamente es una artritis migratoria que afecta grandes articulaciones y que no deja secuelas. Al cabo de 7 a 15 días, el paciente empieza a tener compromiso del estado general y es cuando ha habido una afección o compromiso valvular. En el corazón sí, deja secuela. De ahí el aforismo que deben conocer ustedes, que dice que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. Porque las articulaciones, a pesar de provocar tantos síntomas, no deja secuelas, y en cambio en el corazón no da síntomas, pero sí deja secuelas graves. Esa es la fiebre reumática, ¿no? Y entonces es la causa más frecuente de esta valvulopatía. Es la causa más frecuente y esto va a provocar una aurícula que tenga dificultad para vaciarse. No va a poder vaciarse. Cuando esté en periodo diastólico el corazón, la aurícula, mientras más es cerrado el orificio, mientras mayor el grado de estenosis, mayor la dificultad para vaciarse durante la diástole. ¿Qué va a ocasionar eso? Que la aurícula poco a poco se vaya dilatando. Se está llena de una sangre que no puede vaciar. Por lo tanto, la aurícula tendrá una gran dilatación y es su característica, una gran dilatación de la aurícula izquierda. De ahí que viene una consecuencia muy importante que es la alteración del ritmo auricular, donde al dilatarse la aurícula pierde la capacidad de generar en un solo lugar un impulso, generar un estímulo cardíaco, y como está dilatada hay una desorganización y se generan muchos ciclos cardíacos que terminan dando una aurícula que se contrae a 200, 180, 150 veces por minuto. Entonces, en cuanto a la etiología, la causa más frecuente es una cardiopatía reumática. En una cardiopatía reumática, 25% de estos pacientes van a tener estenosis mitral. En todo lo que yo llevo trabajando como especialista en reumatología, si me preguntan cuántos casos han visto de fiebre reumática aguda, les diré
pacientes que vienen con secuelas. Ayer vi un paciente con secuelas, con una afección valvular, con una estenosis mitral reumática, ¿no? Pero fiebre reumática aguda nunca he visto. ¿Qué quiero decirles con eso? Si le preguntamos a mis colegas si alguna vez han visto fiebre reumática aguda, tampoco han visto. Es decir, es más literatura que casos de la vida real. Hay un reumatólogo pediatra también, pero los casos de fiebre reumática aguda como enfermedad reumática infantil prácticamente no existen. ¿Por qué? Porque ahora ya rápidamente los médicos tratan con antibióticos, penicilina, el estreptococo hasta ahorita no ha desarrollado resistencia a la penicilina y el tratamiento es penicilina, de tal manera que se evita esta complicación, ¿no? El tratamiento temprano de una amigdalitis purulenta evita el desarrollo de complicaciones, ya sea cardiopatía reumática, ya sea una nefritis, un síndrome nefrítico o una corea. Sin embargo, sí he visto muchísimos pacientes con secuelas valvulares, secuelas a nivel del corazón. Bueno, también hay de origen congénito, también hay otro tipo de enfermedades menos frecuentes, síndrome de Marfan, enfermedad de Fabry, lupus eritematoso sistémico, que da igual una inflamación valvular pero aséptica, no está contaminada, es un proceso autoinmune que inflama la válvula y la vegetación. Enfermedades inflamatorias crónicas como artritis y espondilitis que afectan las válvulas, y bueno, cada vez más raras estas enfermedades que ocasionan estenosis mitral. Mientras más cerrada la válvula, mayor el gradiente de presión que se ocasiona, ¿no? Es decir, mientras mayor la estenosis, mayor la fuerza que tiene que hacer las paredes auriculares para vaciarse a un ventrículo que está esperando en periodo diastólico que haya flujo sanguíneo desde las aurículas. Entonces, en medida que va llenándose lentamente en diástole el ventrículo izquierdo se va contrayendo, pero está vacío, tarda en llenarse, por lo tanto hay un gradiente de presión desde las aurículas desde la aurícula hasta el ventrículo. Mientras mayor el grado de estenosis, obviamente mayor el grado de presión de vaciamiento. La estenosis mitral va a producir una resistencia al vaciamiento desde la aurícula que se manifiesta con un aumento del gradiente de presión entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, lo que lleva a un aumento de presión en la aurícula izquierda. Eso, es algo muy fácil de deducir, ¿verdad? De tal manera que podemos decir nuevamente que una estenosis mitral aumenta la presión de la aurícula izquierda, produce dilatación a largo plazo, pero al mismo tiempo aumenta la sangre y la presión a nivel capilar pulmonar. De tal manera que el paciente va a tener disnea como síntoma principal y la dilatación de la aurícula izquierda va a dar lugar a fibrilación auricular y trombos. El caso que yo vi ayer es un paciente de 64 años de edad que en realidad no consultan por fibrilación y porque tiene cardiopatía reumática. La consulta es totalmente no sé, consultan por cefalea. Ni siquiera va el paciente, ¿no? Va el hijo. Va el hijo porque el paciente
Y yo espero al paciente, pero entra, usted decía 64 años, en la nota que yo tenía para recibir al paciente, pero entra un muchacho que ha debido tener unos 27 años. Y bueno, así un montón de exámenes, y era su padre. El paciente en realidad es su padre. Pero, y su papá, le digo, ¿no? Es que él, en 2021, tuvo un accidente cerebrovascular isquémico que lo ha dejado hemipléjico. Ah, bueno, está bien. A ver, veamos. Y el motivo de consulta es cefalea en realidad. La historia es muy interesante porque a mí me gusta interrogar e interpretar los síntomas, y a pesar de que el paciente no está y el motivo de consulta que está fuera de lo que habitualmente yo suelo ver, que son enfermedades reumáticas, a mí me lo mandan porque tiene un dolor de cabeza que no le pasa pero con nada. Termino sospechando, luego de interrogar, de una enfermedad reumática que se llama espondilitis anquilosante. Pero dentro de todos los exámenes que le han hecho al paciente hay una ecocardiografía. Y en la ecocardiografía dice fibrilación auricular, presencia de trombo intraauricular, válvula mitral deformada de origen reumático. Eso es lo que quería contarles en general. No tiene nada que ver con la cefalea. Con la cefalea es por otro motivo. Pero viene al caso que yo les comente el hecho de que los casos que yo veo de fiebre reumática ya no son fiebres reumáticas agudas, sino que son pacientes que vienen por otro motivo. Y en este caso ya puedo yo relacionar que el paciente tenga una fibrilación auricular, que tenga como causa una estenosis mitral reumática y que dentro del tratamiento esté anticoagulado. Todo tiene, ahí todo encaja, ¿no? Entonces es un paciente con ACV isquémico, con una secuela, una hemiplegia izquierda, que está con una fibrilación auricular en tratamiento y por lo tanto está anticoagulado. Tiene exactamente esto: una fracción de eyección del 48%, normal de 60%. Fracción de eyección significa el volumen sanguíneo que cada sístole el corazón envía. Esa es la fracción de eyección. En la ecocardiografía el paciente tiene 48% de fracción de eyección, quiere decir que tiene una insuficiencia cardíaca leve. Si yo le pido una radiografía de tórax, o si ese paciente lo hidratan mucho, seguro que va a ser un edema agudo de pulmón. ¿No? Bueno, ¿me entendieron o no? A veces hablo mucho. Bueno, entonces la estenosis mitral produce una obstrucción al flujo hacia el ventrículo izquierdo, lo cual aumenta la presión en la aurícula izquierda. Esta presión aumentada dentro de la aurícula izquierda genera al mismo tiempo hipertensión venocapilar pulmonar, lo cual sobrecarga al ventrículo derecho. Volvemos al punto de que el ventrículo derecho, cada vez que sube la presión venocapilar pulmonar, tiene que hacer más esfuerzo. Y como no está preparado para, a largo plazo, aumentar la fuerza contráctil, fácilmente fracasa. Y en ese momento el paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda empieza a tener síntomas y signos de insuficiencia ventricular derecha. Al aumentar entonces la presión en la aurícula izquierda, aumenta el trabajo y provoca una sobrecarga sistólica auricular. La hipertensión venocapilar aumenta la presión hidrostática alveolo-capilar, provoca edema intersticial pulmonar y edema agudo de pulmón o edema pulmonar. La sobrecarga que le da al ventrículo derecho el aumento de la presión capilar pulmonar va a provocar progresivamente dilatación del ventrículo izquierdo, rápidamente falla ventricular
derecha de insuficiencia tricuspidia funcional, no anatómica, sino porque no puede simplemente contener el volumen retrógrado que tiene la aurícula izquierda, y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Por lo tanto, vemos que en la estenosis mitral van a haber efectos, por la misma estenosis, efectos retrógrados y efectos anterógrados, ¿no? De ahí que va a haber como efectos retrógrados por la misma estenosis un aumento de volumen de la aurícula izquierda y va a ser motivo de arritmias. ¿Cuál arritmia? Fibrilación auricular. Va a aumentar la presión capilar pulmonar provocando congestión y edema pulmonar. Por la presión hidrostática, hay una redistribución circulatoria a nivel de los pulmones, donde las bases hemos dicho que son las que se congestionan. Cuando hay edema de pulmón, edema alveolar, nunca es de vértice a base, siempre es de base a vértice, por la misma presión hidrostática. Entonces, como las bases no están ventilando bien porque hay edema intersticial, edema alveolar, hay una redistribución vascular hacia los vértices o ápices pulmonares donde puede haber mejor ventilación. Aumento de la resistencia vascular periférica, aumento de la presión de la arteria pulmonar, aumento de la presión al ventrículo derecho y aurícula derecha. El final fracasa todo esto y va a dar lugar a un edema pulmonar. Es decir, efectos de la estenosis para atrás. De la estenosis para adelante hay otros efectos anterógrados. Una mayor presión en la aurícula izquierda lleva a una disminución de la presión diastólica al final de la diástole en el ventrículo izquierdo. Claro, no tiene volumen. Hay una disminución del volumen diastólico final en el ventrículo izquierdo. Es obvio pensar eso porque no se va a vaciar y no se va a llenar el ventrículo. Por lo tanto, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la perfusión tisular. Eso se llama bajo gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuáles son los síntomas? Ya de aquí es muy fácil pues imaginarse qué va a tener el paciente. Disnea, síntomas por congestión pulmonar, arritmias, fibrilación auricular, y ya les decía que, consecuencia de aquello, tromboembolismo, ¿no? Embolismo sistémico. Además, edema agudo de pulmón y insuficiencia cardíaca derecha. Como signos, fascia mitral, que han debido aprender ustedes, las famosas chapetas mitrales, la fascia mitral, con una eritrocianosis malar, pulso irregular, ¿por qué? Por la fibrilación auricular, ingurgitación yugular, choque de punta débil y desplazado, el ventrículo prácticamente se contrae con muy poca sangre, primer ruido intenso, chasquido de apertura y soplo diastólico. ¿Alguna pregunta? Radiológicamente, entonces, vamos a recordar que esta es una imagen normal de una silueta cardíaca normal y vamos a ver que aquí correspondería a una muesca que corresponde a la aurícula izquierda, es una muesca, pero como aquí se dan los crecimientos de aurícula izquierda más grande, esto está deformado por un arco que corresponde a la aurícula izquierda muy grande y un ventrículo izquierdo que prácticamente conserva su tamaño. Ahora vamos a ver estenosis aórtica. Entienden, y creo que está un poco de más que yo les explique por qué el soplo es diastólico, ¿verdad? Eso es funcional. No necesitan aprenderlo de memoria, es simplemente saber
sístole, diástole, qué válvula se abre y qué válvula se cierra. Muy fácil. Bueno, en la estenosis aórtica, la válvula aórtica sufre el mismo proceso. El mismo proceso inflamatorio, cicatrizal, que cierra el orificio de salida de la válvula. Hay tipos de estenosis aórtica, la subvalvular, por debajito de la válvula, y esto sucede cuando el ventrículo izquierdo se hipertrofia. ¿En qué casos se hipertrofia? Principalmente, muy frecuentemente, hipertensión arterial sistémica no controlada. Supravalvular, una estenosis en reloj de arena, por encima un poquito de la válvula, propiamente valvular, y las causas pueden ser congénitas, más raras, y adquiridas. Cuando es adquirida, que es la más frecuente, sigue siendo las mismas causas que una estenosis mitral. O es degenerativa, por aterosclerosis, o es de origen reumática. La segunda válvula que afecta con mayor frecuencia la fiebre reumática es la válvula aórtica. De estas causas, entre la reumática y la degenerativa, la más frecuente es la causa degenerativa. ¿Por qué? Por aterosclerosis. Las válvulas se vuelven rígidas, no se abren y se fusionan las válvulas. Se desarrolla lentamente y poco a poco determina una sobrecarga de presión progresiva en el ventrículo izquierdo. Y eso también es muy fácil de razonar. ¿Por qué? Porque en cada sístole el ventrículo no va a poder vaciarse fácilmente. La válvula aórtica va a estar obstruida, el orificio de salida va a estar obstruido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ventrículo? Más fuerza. Y al hacer más fuerza, tiene que hipertrofiarse, ¿no? Por lo tanto, se produce una gran hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Al haber una gran hipertrofia concéntrica, no hay un aumento al mismo tiempo de la irrigación miocárdica. Por lo tanto, se produce una disminución de la reserva coronaria. Luego de la hipertrofia, evoluciona con dilatación, el ventrículo ya deja de hipertrofiarse, pierde la capacidad contráctil y se va dilatando. Se dilata, disminuye la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco. Aquí llegamos a dos síntomas muy particulares de la estenosis aórtica. Uno, la angina, que es por hipertrofia miocárdica e insuficiencia coronaria relativa. Y dos, una disminución del gasto cardíaco. El volumen sistólico es muy escaso. ¿Eso qué determina? Determina un síntoma muy particular, que es que cuando el paciente está sentado, se levanta y quiere caminar un poquito, el corazón no acompaña con mayor gasto cardíaco. Hay hipoxia cerebral, hay hipotensión y el paciente se desmaya, pierde el conocimiento, tiene un síncope. ¿El síncope qué es? Es la pérdida de conocimiento reversible que se produce por diferentes causas, ¿no? Bueno, esta es una válvula aórtica normal. Decíamos que la causa más frecuente es aterosclerosis. Fíjense cómo se van depositando ateromas que van creciendo y van obstruyendo la válvula. No solamente disminuyen el lumen, sino que además las vuelven rígidas. No tienen la flexibilidad, la movilidad de válvulas normales. Dependiendo del grado de obstrucción, mayor el gradiente de presión.
Mientras más obstrucción, igual que la estenosis mitral, mientras mayor la obstrucción, mayor gradiente de presión. ¿Entre quiénes? Entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Bueno, esto también es un algoritmo que explica que la estenosis aórtica produce una obstrucción al flujo sanguíneo que sale del ventrículo izquierdo. Esto da lugar a un tiempo sistólico, un tiempo de eyección más largo también. Alarga el tiempo sistólico. Aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, claro, porque va teniendo cada vez mayor volumen. Disminución de la presión a nivel aórtico. Disminuye el tiempo de diástole, y entre el aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo y la disminución de la presión a nivel aórtico, disminuye la irrigación miocárdica. Esto que va a dar lugar a este síntoma tan importante que es la isquemia miocárdica. El paciente va a tener síntomas de angina. Progresivamente, el aumento de presión a nivel del ventrículo izquierdo provoca hipertrofia, luego disfunción y luego síntomas ya de falla ventricular izquierda. Siempre cuento el caso de un paciente que había ido al neurólogo porque cada vez perdía el conocimiento, era un señor mayor. Cada vez que se paraba, caminaba, se caía, ¿no? Perdía el conocimiento. Y algunas veces convulsionaba. Lo llevaron al neurólogo y le empezaron tratamientos con anticonvulsivantes, ¿no? El tema es que dormía, paraba más dormido, pero igual, caminaba un poquito y seguía presentando el mismo síntoma. Entonces, a alguien se le ocurrió auscultar al paciente y tenía pues un soplo de estenosis aórtica, ¿no? Claro, lo que él tenía era una estenosis aórtica, un bajo flujo cerebral, y por eso es que hacía síncope, y por hipoxia él convulsionaba, no era que tenía un poco irritativo o que tenía epilepsia, ¿no? La importancia de tomar la presión arterial y de escuchar el corazón siempre. ¿Cuál es el mecanismo entonces que tiene estos dos síntomas, la angina y la hipotimia, que es el síncope, ¿no? La estenosis aórtica severa disminuye el gasto cardíaco de forma severa también. Esto ocasiona hipoxia cerebral y hipotimia. Al mismo tiempo, la estenosis aórtica severa va a provocar disminución del gasto cardíaco, hipertrofia ventricular izquierda, isquemia relativa y angina. ¿Cuáles son los síntomas? También ya muy fácil deducirlos. Primero, que es de evolución lenta porque es por arteriosclerosis, pero evoluciona lentamente. En algunos casos va a aparecer disnea de esfuerzo, angina de pecho en un 75%, síncope de esfuerzo, ojo, muerte súbita, puede morir el paciente súbitamente por bajo flujo, edema agudo de pulmón, embolismo sistémico y hemorragia gastrointestinal por una angiodisplasia del colon. En cuanto a los síntomas, un pinzamiento de la presión arterial. Este dato es muy importante, aunque no sepan auscultar el corazón, una presión arterial pinzada, digamos 90, 80, 100, 90, pinzada. Ojo, ese paciente debe tener una estenosis mitral. Pulso parvus y tardus, es un pulso, ya deben saber eso, ¿no? ¿Sí? Entonces es un pulso, como no hay volumen sistólico, la contracción o la eyección ventricular es tan escasa que apenas provoca distensión de las paredes arteriales y una muy baja onda de pulso. Pero además, como decíamos, que el ventrículo izquierdo tiene un periodo diastólico más largo, el pulso también se hace más lento.
Diferencias entonces entre el pulso y la presión de una insuficiencia aórtica que de una estenosis aórtica. Habíamos dicho que en una insuficiencia aórtica había una presión diferencial amplia, ¿no? Muy amplia. 180, 70. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente el ventrículo se contrae enérgicamente, la sangre sale, por diferencia de presión tiende a volver y normalmente se cierran las válvulas. Si están insuficientes, la sangre se vuelve, por lo tanto la presión arterial en un ventrículo hipertrofiado sube rápidamente, pero rápidamente cae también. Y en el pulso se ve lo mismo. Pulso es saltón, o también pulso Corrigan se llama, ¿no? ¿Alguien me dijo otro nombre? No me acuerdo. Corrigan. Y es así, ¿no? El pulso que se siente a nivel radial o a nivel femoral o a nivel carotídeo. Parte del soplo que se van a escuchar, ¿no? ¿Entienden por qué hay esta presión diferencial amplia y por qué se produce una onda de pulso fuerte, pero que desaparece rápidamente? La sangre se mueve. En la estenosis aórtica, el ventrículo izquierdo no puede vaciarse. Por lo tanto, la salida de sangre hacia el callado aórtico se hace a través de una sístole prolongada. Por lo tanto, la sangre que sale es muy poquita y la sangre que hay, la sangre que sale ocasiona una distensión de las paredes arteriales muy leve, lo que ocasiona una presión sistólica baja y la sangre que hay a nivel periférico también es poquita. Entonces produce una presión con una presión diferencial muy estrecha. Al mismo tiempo, la onda de pulso es bajita y lenta. Se llama pulso parvus tardus, así se llama. Entonces, patológicamente entenderán que aquí no hay volumen sistólico, hay una sístole larga y un bajo volumen sistémico. Entonces, solamente tomando la presión arterial y tocando el pulso, uno puede sospechar de estenosis aórtica o de insuficiencia aórtica. Tomando la presión arterial puede tener más datos que le digan así, parece una insuficiencia o una estenosis. Y luego de eso, pues auscultar, ¿no? Lo mismo, si un paciente tiene fibrilación auricular, es joven, tiene 30 años, 40 años, vayan a auscultar el corazón. Capaz sea una estenosis mitral. Y si le preguntan, oye, de niño, ¿tuviste en cama, se te inflamaron las articulaciones? Sí, me acuerdo que estuve 3 semanas en cama porque no podía caminar. Cariopatía reumática, ¿no? Entonces, pinzamiento de la presión arterial, pulso parvus y tardus, soplo sistólico de eyección en foco aórtico, desplazamiento del choque de punta hacia abajo y a la izquierda y signos de congestión pulmonar. Aquí vamos a tener los arcos normales, pero un gran ventrículo izquierdo. Un gran ventrículo izquierdo. Esa es normal y bueno, un gran ventrículo izquierdo. Con esto terminamos valvulopatías. ¿Tienen alguna pregunta?
Está fácil, ¿verdad? Muy fácil. Bueno, vamos a ver ahora estos casos clínicos. Vamos a leer. Un paciente de 35 años de edad que llega a emergencia del hospital con antecedentes de haber sido encontrada en su habitación, inconsciente, rodeada de gran cantidad de sangre. Al examinarla se encuentra una paciente inconsciente, con palidez intensa, dos heridas profundas, cortantes en la región del antebrazo, y la enfermera reporta que no percibe presión arterial. El oxímetro de pulso le muestra una saturación de oxígeno de 68. Según refiere la madre, la paciente sufría de estados depresivos severos y se encontraba en tratamiento. ¿Qué llama la atención aquí? La hemorragia que tiene La hemorragia, ¿sí? ¿Qué más? la saturación de oxígeno. ¿Está Bajísima. baja? ¿Está hipoxémica? ¿Qué más? No se percibe presión arterial. Y no hay presión arterial. ¿Está muerta la paciente? ¿No? No. No está muerta, ¿no? No está muerta. Aquí no dice que está muerta, por lo tanto no está muerta. Bueno, ¿a qué llamamos o con qué nombre podemos identificar esta situación donde no se percibe presión arterial? Shock. Un shock. Si leemos la historia clínica, ¿por qué la paciente está en shock? Por la pérdida de sangre. Por la pérdida de sangre. Entonces será un shock Hipovolémico. hipovolémico. Fácil, ¿verdad? Bueno, paciente de 57 años de edad que es traído a emergencia por su esposa, quien refiere que luego de cenar el paciente presenta dolor precordial y sensación de ahogo. 30 minutos después, el cuadro no mejora, por lo cual decide ir al baño e induce el vómito, luego lo cual pierde el conocimiento y entra al hospital en ambulancia. Al examinarlo encuentra un paciente inquieto, se queja de dolor precordial, tiene una frecuencia cardíaca de 120, una presión arterial de 50-30 y una saturación arterial de 85. Su electrocardiograma con complejos QRS con una elevación o deformación del segmento ST, con supradesnivel. Nuevamente, paciente varón 57 años con dolor precordial. Aquí dice dolor precordial, 30 minutos y sensación de ahogo y que dura más de 30 minutos. ¿Qué vamos a pensar? Una cardiopatía isquémica, ¿no? El paciente tiene una cardiopatía isquémica, probablemente está con un infarto. Le hacemos el electrocardiograma y evidentemente está con un infarto en curso. Pero ese infarto debe afectar el ventrículo. ¿Cuál ventrículo? ¿Cuál ventrículo? Para que dé hipotensión. Izquierdo. Tiene una frecuencia cardíaca de 120, quiere decir que se han desatado mecanismos de compensación. Y su presión arterial es de 50-30. ¿Está en shock o no? Está en shock. Esto debería estar mínimamente en 90 y esto debería estar mínimamente en 60. Está en shock y además está hipoxémico también. Entonces, está en shock. ¿Qué tipo de shock?
cardiogénico. Doctora, una pregunta. Cardiogénico, sí. No tiene nada que ver que el paciente haya comido algo y después de eso se produjo ese cuadro de ahogo, tal vez un shock anafiláctico. ¿Podría ser, doctora? A ver, si recordamos un poquito dentro de las situaciones en las cuales se puede presentar o se presenta con frecuencia un infarto de miocardio, es al hacer un esfuerzo físico, después de comidas copiosas o en el contexto de comidas copiosas. Y produce dolor precordial. Aquí el síntoma clave es dolor precordial. En un shock anafiláctico, acá vamos a ver, en un shock anafiláctico no te da tiempo de sentir dolor de nada. De nada. Es violento. Entonces, para un shock anafiláctico, vamos a ver. En el siguiente vamos a ver la diferencia con un shock anafiláctico. Paciente de 27 años de edad internada por presentar fiebre, dolor retroesternal. ¿Es lo mismo dolor precordial que dolor retroesternal? No. Aquí hay una gran diferencia también. El paciente era varón y tenía 57 años. Esta es una mujer que tiene 27 años. Por lo tanto, a partir de ahí, a pesar de tener dolor torácico, es poco probable que sea isquémico, ¿no? Además tiene fiebre, el infarto no viene con fiebre. Bueno. Internada por presentar fiebre, dolor retroesternal, dificultad respiratoria de 24 horas de evolución. Antecedentes de cuadro gripal hace 5 días. Hasta ahí, pues puede ser una neumonía, puede ser... Al examen físico y auscultación del corazón usted encuentra frote pericárdico. Y con el diagnóstico de pericarditis aguda, la medica con reposo y antiinflamatorios, mientras le pide unos exámenes, entre ellos un electrocardiograma y una radiografía y todo eso. Hasta aquí, cuando hemos hablado de pericarditis, es el cuadro típico de pericarditis aguda. Cuadro viral, de vía aérea superior, y que aproximadamente al 5º o 7º día aparecen síntomas de pericarditis, la ausculta y tiene un frote pericárdico. ¿Cómo es el ruido del frote? ¿Cómo se escucha un frote? Sisto diastólico, en ambos tiempos. Y además, en todos los focos. No cambia. Se oye el mismo ruido en todos los focos. Si escuchas aórtico, vas a escuchar frote. Igual. Si escuchas mitral, va a ser idéntico. Si escuchas pulmonar, va a ser idéntico. Sisto diastólico. Bueno. En horas de la tarde, quiere decir que vino en la mañana, y en horas de la tarde la paciente empeora el cuadro. Se pone inquieta. Con mayor disnea. Desaparece el frote. ¿Qué ha aparecido? ¿Qué fue? ¿Qué pasó con el frote? ¿Cuándo desaparece el frote? Cuando se complica y hay un derrame. Cuando hay derrame. Cuando hay derrame pericárdico. Ahí se separan las hojas pericárdicas y ya no hay roce. La presión arterial está en 60-40, la frecuencia cardíaca en 134 y pulsos periféricos débiles. ¿Qué ha pasado con esta paciente? ¿La paciente está en shock? Está en shock, ¿verdad? Está queriendo compensar ese shock, ¿no? ¿Qué tipo de shock tiene? Séptico. ¿Séptico? No dice foco infeccioso, ¿no? No dice foco infeccioso. Cronológicamente ha habido un derrame. ¿Qué pasa con el derrame? Comprime el corazón. Comprime el corazón. Y Sería cuando shock obstructivo. es un shock obstructivo por El derrame. el derrame masivo. ¿Qué tipo de derrame pericárdico ocasiona este tipo de cuadro? ¿Qué se llama? Cuadro. Pericarditis constrictiva. Pericarditis con derrame y taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Fíjense la radiografía de esta paciente. Un corazón que les mostraba yo, que es una radiografía con el signo de la copa de champán invertida.
un gran área cardíaca, pero a expensas de líquido pericárdico. Un electrocardiograma que en todas las derivaciones va a tener complejos pequeñitos, complejos de bajo voltaje. ¿Por qué? Porque los electrodos van a tener dificultad en captar la generación de impulsos eléctricos porque hay una gran cantidad de líquido que interfiere con esa percepción. Entonces van a estar todos, en todas las derivaciones, complejos de bajo voltaje. Otro, paciente de 20 años de edad que acude a una farmacia con la indicación de recibir penicilina benzatínica de 1.200.000 intramuscular. Al iniciar la aplicación requiere prurito generalizado. ¿Saben qué es prurito? Picazón. Al iniciar la aplicación refiere prurito generalizado y sensación de náuseas, luego de lo cual pierde el conocimiento y cae al piso. Es llevado inmediatamente a emergencia en el hospital, donde llega 10 minutos después, se encuentra inconsciente, con respiración dificultosa, la enfermera indica que no se percibe presión arterial. El paciente llega en shock. ¿Qué tipo de shock? Anafiláctico. Anafiláctico. Siempre picazón de la garganta, tos, sensación de defecación, de orinar, inquietud, a veces ronchas, prurito y pérdida de conocimiento. Es violento. Entonces vamos a hablar de shock. Cuando hablamos de shock, fíjense, hemos hablado de shock hipovolémico, de shock cardiogénico, de shock obstructivo y de shock anafiláctico. Entonces, cuando hablamos de shock, hablamos de un estado, no de una etiología, porque la etiología es variable. Cuando hablamos de shock, hablamos de que hay una perfusión tisular inadecuada para cumplir o suplir los requerimientos metabólicos, que puede llevar a que la célula no tenga la energía necesaria para cumplir sus funciones, mantener su estructura, y que de persistir finalmente lleva a muerte celular y disfunción orgánica. Esa es la definición de shock. Es un estado de perfusión tisular inadecuada. La causa puede ser variada. El resultado es que hay una perfusión tisular inadecuada. Las células no están recibiendo sangre con oxígeno y nutrientes para cumplir sus funciones. Por lo tanto, es una falla circulatoria que tiene múltiples causas. Esto determina hipotensión, que vamos a definir como una presión sistólica menor de 90 o una disminución de la presión sistólica en un 30% por la que el paciente tenía normalmente, 30-40% de los valores previos. Llenado capilar lento, mayor de 2 a 3 segundos. Si ustedes en este momento, no voy a poner lentes, pero si en este momento se comprimen, se comprimen la uña del pulgar o del índice y el dedo, la superficie ungueal queda pálida. Cuando sueltan, se vuelve rojito. Eso es inmediato. Cuando hay shock, hay una perfusión inadecuada. Y eso es clarísimo a nivel periférico, en los lechos ungueales,
donde eso que han hecho es ver el llenado capilar, la velocidad del llenado capilar se prolonga. ¿Por qué? Por el enlentecimiento circulatorio debido a la poca perfusión. Como consecuencia de este estado de hipoperfusión, hay órganos que rápidamente sufren por la hipoperfusión, entre ellos el cerebro. Por lo tanto, hay una rápida alteración del estado mental por hipoperfusión cerebral. Es más, antes de que uno tome la presión arterial y diga el paciente está hipotenso, ya el paciente previamente se ha puesto inquieto, se ha puesto intranquilo. De pronto quiere arrancarse la brándula o habla incoherencias. Le tomamos la presión arterial y el paciente está hipotenso. Entonces, antes inclusive de que yo me percate que el paciente está hipotenso, el paciente ya manifiesta alteración del estado de conciencia. Aquí en esta historia dice la paciente en horas de la tarde empeora el cuadro, se pone inquieta, es decir, se pone inexplicablemente. Una paciente que está tranquila recibiendo sus medicamentos se pone inquieta, algo que se sale de algo, de un comportamiento que uno espera. Entonces, alteración del estado mental por hipoperfusión cerebral. Oliguria. ¿Saben lo que es oliguria, no? Oliguria es disminución del volumen de diuresis en 24 horas. ¿Qué significa? Que hay una diuresis menor de 0,5 ml kilopeso hora. El paciente deja de orinar. ¿Por qué deja de orinar el paciente? Disminución de la tasa de filtración. Fisiopatología. ¿Ah? Disminución de la tasa de filtración ¿Por qué? por la hipotensión. ¿Por qué? No por la hipotensión. Por el shock. Antes de la hipotensión hay disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Disminución del flujo sanguíneo, esa disminución del flujo sanguíneo es detectada por quién? ¿Por qué? Por las células yuxtaglomerulares que activan el mecanismo renin-angiotensina-aldosterona, que va a retener sodio y agua. Por lo tanto, quiere con esto compensar y que aumente el volumen intravascular. Y taquicardia, bueno, ya hemos visto, ¿no? Es una taquicardia compensadora. Hablamos de taquicardia cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 90 latidos por minuto en reposo. El shock, entonces, es sinónimo de hipoperfusión tisular. Eso es shock. Hipoperfusión tisular. Vamos a recordar que la presión arterial es el resultado de un adecuado gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Cambios en el gasto cardíaco o cambios en la resistencia periférica total cambian la presión arterial. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Si baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial. Si aumenta la resistencia periférica total, aumenta la presión arterial. Si baja la resistencia periférica total, y cuando baja la resistencia periférica total, ¿a qué me refiero? Que hay vasodilatación. En este concepto es fisiopatológicamente tan importante
¿Por qué? Porque aquí podemos ver que hay shock que dependen del gasto cardíaco y hay shock que dependen de la resistencia vascular periférica. ¿Qué sucede en el shock anafiláctico? Hay una reacción antígeno-anticuerpo, liberación aguda, masiva, por degranulación de los mastocitos de sustancias vasodilatadoras. Ese tipo de shock entonces es periférico por vasodilatación súbita. ¿Se entiende? Entonces, en este concepto, las modificaciones de la presión arterial nos muestran que hay shock que dependen del corazón por alteración en el gasto cardíaco y hay otros tipos de shock que dependen de la resistencia periférica total. Otro ejemplo de shock por alteración en la resistencia periférica total es el shock que decía su compañero, shock séptico. En el shock séptico se activa la cascada inflamatoria que se descontrola y produce lo que cuando llevábamos inflamación se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde la respuesta inflamatoria se caracteriza ¿por qué? Por vasodilatación. Eso explica, y luego lo vamos a ver con más detalle, que en el shock séptico es un shock periférico por vasodilatación que no responde ni a volumen ni a vasopresores. Entonces, el shock séptico y el shock anafiláctico son shocks por trastornos de la resistencia periférica total. Entonces, en este concepto y con esos ejemplos, pueden entender ustedes que cambios en el gasto cardíaco o cambios en la resistencia periférica total aumentan o disminuyen la presión arterial. Que en condiciones normales la presión arterial está regulada principalmente por el sistema nervioso autónomo y dependen de la necesidad o requerimiento de la función de adrenalina y noradrenalina. La relación entre gasto cardíaco y resistencia periférica total es inversamente proporcional. Una disminución del gasto cardíaco ocasiona aumento inmediato de la resistencia periférica total. Si hay un shock hipovolémico, va a haber una respuesta inmediata, pero muy pasajera, de vasoconstricción, intentando subir la resistencia periférica total para subir la presión arterial. Pero como el problema no es ese, el problema es que no hay volumen, ese efecto es muy pasajero y no logra controlar el cuadro. ¿Cuáles son los parámetros que determinan la estabilidad hemodinámica de un paciente? El gasto cardíaco, la resistencia periférica total, la respuesta autónoma, el volumen intravascular, algunas hormonas, sistema renin-angiotensina aldosterona, intercambio capilar, tono venoso y capacitancia venosa y conexiones arteriovenosas. En relación al gasto cardíaco, vamos a ver que es el volumen de sangre que es eyectado por el ventrículo izquierdo en 1 minuto y equivale en promedio a 5 litros. Es decir, que el gasto cardíaco es el resultado del volumen latido por frecuencia cardíaca. El volumen latido es la cantidad de sangre que se eyecta en cada sístole.
de tal manera que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Y volvemos a lo mismo, que el volumen latido tiene que ver con la precarga, con la poscarga y con la contractilidad bucal. La resistencia periférica total es el estado de vasoconstricción o el tono vascular periférico que aumenta cuando hay vasoconstricción y disminuye cuando hay vasodilatación. Eso es muy fácil de entender. Y por lo tanto, este tono arteriolar regula la poscarga. Eso ya lo habíamos visto. Al mismo tiempo, la presión arterial y obviamente la resistencia periférica total define hacia dónde va más o menor cantidad de flujo sanguíneo, redistribuye el flujo sanguíneo. La respuesta autónoma está determinada por noradrenalina y adrenalina que van a provocar vasoconstricción y aumento de la fuerza de contractilidad, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad. Obviamente los sitios donde se encargan de regular la respuesta autónoma son los vasoreceptores, ¿no? Eso ya lo hemos visto y lo sabemos, que la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco se regulan por la presencia de estos receptores periféricos de presión y de volumen. El volumen intravascular, por supuesto que sabemos y hemos hablado cuando veíamos edemas, que hay un volumen arterial circulante efectivo, es el volumen que asegura que haya un adecuado aporte de nutrientes y oxígeno a nivel tisular. Este volumen arterial circulante efectivo asegura que haya un adecuado retorno venoso, una adecuada función ventricular, una adecuada frecuencia cardíaca, es decir, que el volumen intravascular también es parte de que se pueda mantener un adecuado gasto cardíaco. El volumen intravascular también tiene que ver con mecanismos que regulan la sed, como el centro de la sed que está en el hipotálamo y la hormona antidiurética que también regula con menor o mayor diuresis de acuerdo a su secreción. Las hormonas que tienen que ver con la regulación de la contracción miocárdica y de la resistencia periférica total, el volumen intravascular ya las conocen ustedes: adrenalina, noradrenalina, renina, angiotensina, aldosterona y vasopresina. Todas esas hormonas tienen que ver con el volumen intravascular y con la resistencia periférica. En el intercambio capilar, pues los cambios en la microvasculatura determinan que haya una permeabilidad capilar adecuada. Cuando hay vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar. Cuando hay vasoconstricción, disminuye la permeabilidad capilar. El tono venoso y la capacitancia también son importantes porque el volumen sanguíneo está contenido a nivel venoso entre el 75 y el 80% del volumen intravascular. Este tono venoso y capacitancia venosa contribuyen en un 10 a 15% a la resistencia periférica total. Esta es una situación en la cual en primera instancia podemos ayudar a un paciente que está en shock. Acostarlo y levantarle las piernas. ¿Para qué? Para favorecer un mayor retorno venoso hacia el ventrículo derecho, aurícula derecha, pulmones, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Es la primera posición. Las manifestaciones del shock, en general, cuando uno puede decir, este paciente está en shock, ya ha pasado cierto tiempo, son tardías. De tal manera que cuando se presentan estos mecanismos compensadores que les he mencionado
que fisiológicamente actúan para compensar el estado de hipoperfusión, ya han sido sobrepasados cuando el paciente está hipotenso y está con signos de hipoperfusión. De tal manera que por sí solos esos mecanismos compensadores no van a ser suficientes para compensar ese estado de shock. Ahí intervenimos nosotros como médicos, ¿no? Los mecanismos de compensación que han fracasado y ahora tenemos que actuar nosotros. Primero, detectar el shock, saber identificarlo, luego identificar la etiología y según la etiología hacer el tratamiento. En el primer caso, si la paciente está en shock porque es un shock hipovolémico, ¿qué habrá que hacer? Habrá que darle volumen. Habrá que darle volumen, sangre, sueros. En el caso de un infarto de miocardio, si es que está a tiempo todavía, habrá que hacer la reperfusión, colocar un stent, darle cardiotónicos, disminuir la frecuencia cardíaca para que el corazón no necesite, el miocardio no necesite tanto oxígeno, en fin, todo ese tratamiento, ¿no? En el shock anafiláctico, si tenemos la suerte de que llegue vivo el paciente, la mayoría de las veces no llega vivo, le daremos, ¿qué? Adrenalina, corticoides sistémicos que rápidamente van a bloquear la reacción antígeno-anticuerpo. Y en un taponamiento cardíaco aprenderemos a hacer una pericardiocentesis para sacar al menos 100 ml o 10 ml de tal manera que ese corazón tenga un poquito de campo para tener una diástole normal. Entonces, cuando tenemos un estado de shock, no es solamente que hay una falla en el corazón o hay una falla periférica, sino que todos los órganos están conectados entre sí y que, habiendo un estado de hipoperfusión, secuencialmente, y como están conectados, los órganos van a ir presentando falla o disfunción, lo que determina que nosotros actuemos rápidamente en un estado temprano del shock, o que si actuamos tardíamente en un estado de shock ya no haya retorno, porque ha habido, por ejemplo, una necrosis tubular aguda, o que ha habido un pulmón de shock, que se llama, ¿no? O que ha habido una necrosis hepática, o que ya ha habido secuelas neurológicas graves. Entonces, en un estado de shock, todos los órganos sufren hipoperfusión. ¿Por qué? Porque la homeostasis corporal está determinada por esta intercomunicación e interdependencia de todos los órganos en este circuito circulatorio, de tal manera que ningún órgano se conserva sano en un estado de shock. Por ejemplo, a nivel intestinal, el estado de shock va a producir áreas de isquemia, y esas áreas de isquemia, necrosis, y esas áreas de necrosis, perforación intestinal. Lo cual, si es un estado, si es un shock, por decir un shock anafiláctico, un shock cardiogénico, va a terminar siendo un shock primero cardiogénico y luego séptico. ¿Por qué? Por perforación intestinal. Bueno, aquí nos vamos a quedar porque esto es una historia secuencial y mañana continuamos, ¿ya?